En el siguiente vídeo vamos a resolver el problema de cinemática que dice que Pablo se encuentra en el punto 5,2, Elsa en el punto -1,5 y Álvaro en el punto 2,3. Y nos piden en el apartado A calcular el vector posición de Pablo, Elsa y Álvaro. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser situar esos puntos en nuestro sistema cartesiano, ¿vale? Recordamos que los puntos siempre se representan como X e Y, es decir, el primer número representa la X y el segundo número representa la Y. Por tanto, el punto 5,2, el de Pablo, será este de aquí, ¿vale? Ahí es donde se encuentra Pablo. Elsa se encuentra en el X igual a -1 y igual a 5, por tanto, se encuentra aquí, ¿vale? Esa es la posición de Elsa. Y por último, Álvaro en el 2, -3. Por tanto, se encuentra aquí. X igual a 2 y igual a -3, ¿vale? Y ahora nos piden escribir el vector posición. Recordamos que el vector posición siempre se escribe con la letra R, una flecha de vector, y vamos a escribir la posición, la coordenada X con el vector unitario Y, más la coordenada Y con el vector unitario J, ¿vale? Por tanto, en el apartado A, que sería escribir esos vectores posiciones, en el caso de Pablo, vamos a poner una P de Pablo, será 5, porque es la X, y más 2J, ¿vale? Y considerando que está todo en un sistema internacional y que estamos indicando la posición, pues la unidad será el metro. ¿Cuál será el vector posición de Elsa? Pues vamos a poner vector R, posición, ¿vale? E de Elsa, y en este caso la X es -1, pues -1Y más 5J, ¿vale? Esto también se puede escribir como -I más 5J metros, ¿vale? Y por último, el vector posición de Álvaro será, en este caso la X es 2, por tanto será 2Y más -3J y la unidad el metro, ¿vale? Y esto también se puede escribir como 2Y menos 3J metros, ¿vale? Vamos a representar esos vectores, que es lo que nos piden en el apartado E, ¿vale? Lo vamos a ir haciendo de poco a poco. Dibuja todos los vectores en el sistema cartesiano. Bueno, pues estos vectores todos parten del origen y van hasta el punto. Entonces el vector posición de Pablo será este vector de aquí, ¿vale? Ese será R Pablo. ¿Cuál va a ser el vector posición de Elsa? Pues otra vez parte del origen y va hasta el punto. Ese será R Elsa. Y por último, el de Álvaro, pues será este de aquí, ¿vale? Ese será R Álvaro, ¿vale? Siempre del origen hasta el punto. Bueno, pues ya tendríamos el apartado A. Vamos con el apartado B. En el apartado B nos piden el módulo de cada uno de los vectores de posición. Recordamos que para hacer el módulo de cualquier vector, ¿vale? Lo vamos a representar o bien entre barras, como si fuera el valor absoluto, o bien ya sin la flecha del vector, y va a ser siempre raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, ¿vale? Por tanto, el módulo del vector posición de Pablo será raíz cuadrada de ¿qué? Pues de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? Esto lo metemos en la calculadora y más o menos obtenemos 5,39. Y otra vez, en este caso, como el módulo representa, es el módulo del vector posición, pues la unidad será el metro, ¿vale? Hacemos lo mismo con el vector posición de Elsa, ¿vale? Cualquiera de las dos formas para representarlo nos sirven. ¿Y qué va a ser? La primera coordenada, en este caso es -1, pues -1 al cuadrado, más la segunda coordenada, 5 al cuadrado, ¿vale? Hay que poner el -1 entre paréntesis, ¿vale? Si nos fijamos, aunque las coordenadas sean negativas, es decir, aunque tengamos -1, -3, como va a ir al cuadrado, esa raíz siempre nos va a quedar positiva, ¿vale? Y obtenemos más o menos 5,1 metros, ¿vale? Y por último vamos a hacer el vector posición de Álvaro, su módulo, que será raíz cuadrada de la primera coordenada, que es 2 al cuadrado, más la segunda coordenada, que es -3 al cuadrado. Y obtenemos más o menos 3,61 metros, ¿vale? Nos pregunta a ver qué representa. Bueno, nosotros siempre que tengamos un vector y calculemos su módulo, en realidad lo que estamos haciendo es calcular el tamaño de ese vector. Es decir, si yo tengo un vector aquí cualquiera,
¿vale? El módulo lo que me representa es el tamaño, ¿vale? Es como medir ese vector. Por tanto, en este caso, ¿qué es lo que está representando ese 5,39 metros del módulo del vector de Pablo? Pues nos está representando la distancia que hay desde la posición de Pablo, que está en el punto 5,2, al origen, ¿vale? Recordamos que aquí tenemos el origen, bueno, pues nos está representando esa distancia, ¿vale? Representa la distancia. Vale, vamos con el apartado C. Nos dice, Pablo se mueve hasta la posición de Elsa y ha tardado 3 segundos. ¿Cuál es su vector de desplazamiento? ¿Qué módulo tiene? ¿Y qué velocidad media ha llevado? Y también nos preguntan qué módulo tiene la velocidad. Bueno, pues para eso vamos a necesitar varias fórmulas, ¿vale? En el apartado C. Por un lado necesitamos la fórmula del vector de desplazamiento, ¿vale? El vector de desplazamiento se representa con ese triangulito, ¿vale? Y R de el vector de posición. Y va a ser siempre la posición final menos la posición inicial, ¿vale? Y cuando nos pidan calcular la velocidad media siempre va a ser el vector de desplazamiento, lo que ya hayamos calculado, entre el tiempo que ha pasado, ¿vale? Esto también se puede escribir como R final, ¿vale? El vector de desplazamiento es R final menos R inicial. Y abajo tenemos que poner el tiempo que ha pasado, es decir, el instante final menos el instante inicial, ¿vale? Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, en nuestro problema nos dicen que Pablo, ¿vale?, se mueve hasta la posición de Elsa, ¿vale? Y que ha tardado 3 segundos en realizar ese movimiento. Por tanto, ¿cuál es la posición final? Pues en este caso la posición final es la posición de Elsa, ¿no? Porque Pablo se nos ha movido desde donde estaba a donde Elsa. Entonces, la R final, en este caso, se corresponde con el vector de posición de Elsa, con la posición que tenía Elsa. Y eso ya lo hemos calculado en el apartado A, que es menos 1i más 5j. Menos 1i más 5j. ¿Vale? Esa es la posición final. ¿Y cuál es la posición inicial? Pues el sitio donde estaba Pablo, ¿vale? Y eso ya lo habíamos calculado, que era 5i más 2j. 5i más 2j. Entonces, para calcular el vector de desplazamiento tenemos que hacer la resta de esos dos. El final, menos 1i más 5j, menos el inicial, 5i más 2j. Y ahora para operar tienen que ir las i's con las i's y las jotas con las jotas. Entonces, menos 1i menos 5i nos queda menos 6i. Y 5j menos 2j nos queda más 3j. Y como estamos hablando de desplazamientos, su unidad es el metro, ¿vale? Y nos piden calcular también el módulo de este vector. Bueno, pues como siempre, si a mí me piden el módulo del vector, lo puedo representar sin la flecha y va a ser raíz cuadrada de la primera coordenada, que es menos 6 al cuadrado, más la segunda coordenada, que es 3 al cuadrado, ¿vale? Si realizo esa operación, obtengo más o menos 6,71 metros, ¿vale? Como en el apartado E nos van a pedir representarlo, ¿vale? Vamos a representarlo ya directamente. ¿Cuál es ese vector de desplazamiento? Pues es lo que se ha desplazado Pablo en línea recta desde su posición inicial hasta su posición final. Es decir, se ha movido desde su posición hasta donde Elsa. Por tanto, ese vector de desplazamiento es un vector que parte de la posición donde estaba y va hasta la posición final. Ese será mi vector de desplazamiento. Y si nos fijamos, coincide con lo que hemos calculado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos calculado menos 6i más 3j. Eso significa que nos movemos 6 pasos hacia la izquierda, ¿vale? Y nos estamos moviendo 3 pasos hacia arriba. Vamos a comprobarlo. Estamos en la posición de Pablo. ¿Cuánto nos estamos moviendo? Pues si estamos en el 5, ¿vale? Recordamos que este es el 5 y este es el menos 1, pues nos estamos moviendo 6 posiciones hacia la izquierda. Y estábamos en la posición 2 de la i y nos hemos movido hasta la 5, por tanto nos estamos moviendo 3 hacia arriba, ¿vale? Y el módulo representa el tamaño que tiene ese vector, ¿vale? La distancia esa en línea recta desde Pablo a Elsa. Y ahora nos piden calcular la velocidad media que ha llevado. Bueno, pues la velocidad media, ¿qué va a ser? Ponemos la fórmula. Va a ser el vector de desplazamiento, que ya lo hemos calculado, y era menos 6i más 3j, menos 6i
más 3j. Y ahora tengo que hacer entre el tiempo que ha pasado. Y en el enunciado me dicen que ha tardado 3 segundos, ¿vale? Por tanto, si ha tardado 3 segundos, considerando que el instante inicial es el 0, pues el instante final será 3 menos 0, ¿vale? Por tanto, ¿qué me queda? Menos 6i más 3j entre 3, ¿vale? Si hacemos menos 6i entre 3 me queda menos 2i, y si hacemos 3j entre 3 me queda más j. Y en este caso, como estamos hablando de velocidades, será metros por segundo, ¿vale? Y ahora, si me piden calcular su módulo, pues como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Lo podemos representar entre valor absoluto, o lo podemos representar sin la flecha, y será la primera coordenada al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, ¿vale? Si hacemos esta operación, obtenemos una velocidad media de 2,24 metros por segundo, ¿vale? Es decir, ha llevado una velocidad más o menos de 2,24 metros por segundo, ¿vale? ¿Qué es lo que representaba este vector velocidad media? Pues representa que cada segundo se mueve 2 pasos a la izquierda y 1 hacia arriba, y eso es coherente porque en 3 segundos se ha movido 6 hacia la izquierda y 3 hacia arriba, ¿vale? Por tanto, ya tenemos el apartado C resuelto. Y ahora nos dicen que Álvaro, en el apartado D nos piden que Álvaro decide darse un paseo y volver a su posición original, y nos preguntan cuál es su vector desplazamiento y qué módulo tiene. Es decir, Álvaro está en la posición 2 menos 3, ¿vale? Y nos dicen que se ha ido a dar una vuelta, pero no sabemos hasta dónde, ¿vale? Pues da una vuelta y vuelve, ¿vale?, a su posición inicial. Eso es lo único que sabemos. Y nos preguntan cuál es su vector desplazamiento. Bueno, pues vamos a mirar cuál es la fórmula del vector desplazamiento. En el vector desplazamiento nos decían que era siempre la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final en este caso? Si ha vuelto al mismo sitio, la posición final es la posición en la que estaba, ¿vale? Por tanto, es el vector posición que tenía Álvaro, que en este caso era 2i menos 3j. 2i menos 3j. ¿Y cuál es la posición inicial? Pues la que estaba, ¿no? Es decir, el vector posición de Álvaro, 2i menos 3j. Entonces, para el vector desplazamiento tengo que hacer la resta entre esos dos. Entonces, el final, 2i menos 3j, menos el inicial, 2i menos 3j. Si hacemos esta operación, 2i menos 2i es 0i, y menos 3j menos 3j, es decir, menos 3j más 3j, me queda 0j, ¿vale? Metros. Es decir, el vector desplazamiento es 0. ¿Por qué? Porque la posición inicial y la posición final son la misma, ¿vale? Y si a mí me pidieran hacer el módulo de este vector, pues obviamente es 0, ¿vale? 0 metros, ¿vale? Tendría que hacer 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, cuando la posición inicial y la posición final coinciden, el vector desplazamiento es 0 y no lo puedo dibujar, ¿vale? Porque es 0. Y los vectores dibujados en el apartado E ya los tenemos, ¿vale? Por tanto, el ejercicio estaría terminado.